Damos paso a José Antonio Chong García, quien es estudiante de diseño gráfico de la UAM Azcapotzalco, con su ponencia La adaptación narrativa. Buenas tardes a todos los presentes. Como ya lo mencionaron, voy a hablar sobre la adaptación narrativa. El tema gira en torno a dos términos, lo que es el término de adaptación y el término de narración. Una narración se considera un hecho o una historia. Esta historia puede salir desde el fantasioso del ser humano o a través de hechos reales que han sucedido. La narración tiene como singularidad que va a girar en torno a uno o varios sujetos principales. Esos sujetos pueden ser personas, objetos, animales, en fin. La narración siempre va a tener como elementos principales la acción y la intriga, para atraer y enganchar al público que va a ver la narración. Por otra parte, la adaptación se define como el acomode o ajuste de algo respecto a otra cosa. En la adaptación siempre va a surgir en base a otro objeto para realizarse a sí mismo. Al adaptar una narración se va a modificar en menor o mayor escala el argumento narrativo, el lenguaje que se emplea, el contenido de la narración y el contexto histórico-social de la historia. Ya sea el grado de alteración que tenga la obra al adaptarla, siempre va a dar como resultado una obra nueva, ya que al momento en que se modifica de un soporte a otro o se adapta de un argumento a otro, va a cambiar la forma en que se va a percibir por parte del usuario. Entre los distintos tipos de adaptación que hay, o distintas clasificaciones de adaptación que hay, yo distingo tres tipos. La primera es aquella adaptación que lo que primordialmente busca es traspasar la mayor íntegramente posible la historia original hacia otro soporte, llámese cine, llámese teatro, llámese televisión, etc. Aunque eso nunca se va a lograr, porque como dije, siempre al realizar una adaptación se tiene que considerar el soporte y va a haber sin duda cambios, aunque sean mínimos, dentro de la estructura de la narración. Después tenemos la adaptación que mantiene la línea original de la historia, pero sobre los cuales se hacen cambios de acuerdo ya sea al público o a la intención que la historia intente dar como finalidad. Último tenemos la adaptación que solo mantiene las raíces mínimas de la original y hay un libre juego con los personajes y escenarios, así como la trama en sí de la historia. La intención aquí es buscar elementos afines que tengan todas las adaptaciones que se ven en cuanto a su realización, a su producción. Con eso no intento hacer una metodología de cómo crear una adaptación en cualquier soporte. Simplemente dar a conocer sobre qué ejes se puede basar a la hora de crear una adaptación y que ésta cumpla con el fin que se busca. Para empezar a crear una adaptación se debe tener una intención. Por intención me refiero a contestar la pregunta del por qué. ¿Por qué voy a adaptar una obra? ¿Por qué voy a tomar cierto texto narrativo y lo voy a usar como base para mi propia narración? Para contestar esto me basé en un texto de Sánchez Noriega que da una pequeña lista de algunas posibles intenciones sobre las cuales se crea una adaptación narrativa.
La primera de ellas es la necesidad de historias. Algunos medios, me basaré en este caso en particular en el cine, en su producción es gigantesca anual. Solamente Hollywood crea anualmente un promedio de 500 films. La India, que es el mayor productor, crea alrededor de 1000 films al año. Esta demanda de historias genera que se recurran a las adaptaciones de otras obras narrativas en otros soportes para poder sustentar esta demanda. Otro del por qué se adapta es el éxito comercial. Esto se ve actualmente mucho. Cuando un texto tiene un éxito dentro de su ámbito, pues es común quererlo adaptar a tu propio soporte para poder tener ganancias de ese éxito ya generado. Digo, de ejemplos hay muchos últimamente, los Harry Potter, El Señor de los Anillos, etc. El acceso al conocimiento histórico. Cuando las obras tienen un reflejo claro de algún acontecimiento histórico importante y se tiene ese acercamiento hacia el acontecimiento histórico, la intención es dar a conocer ese acontecimiento y dar su propia opinión de ese acontecimiento histórico. Otro es la recreación de mitos y obras emblemáticas. Aquí entra un poco también el segundo punto, que es el éxito comercial, ya que hay mitos o hay obras que a través de los años han ganado una fama y un éxito increíble, ¿no? Es conocida por todo el mundo. Entonces se vale de eso para realizar una adaptación de esta obra. También tiene que ver mucho el apego que tiene el realizador, el director de la obra, por esta obra, por este mito, ¿no? Para poder dar su propia significación. Cuando se trata de algún texto de algún artista o de algún grupo muy, muy prestigioso, también se suele usar para colarse de ese éxito. Y por último está la labor divulgadora, que no tiene más intención que difundir cierto evento, cierta historia hacia algún público en específico. Después tenemos lo que es la finalidad, o el para qué voy a adaptar la obra, con qué intención voy a adaptar la obra. La finalidad se va a centrar de acuerdo mucho al usuario al cual va a estar destinado esto, y que hablaré después. Entre algunas de las finalidades más comunes puedes encontrar que una finalidad educativa o de aprendizaje, enseñanza, una finalidad totalmente banal o de entretenimiento, una finalidad que apele a la reflexión y al análisis a través de la obra, y una finalidad informativa o comunicativa, que es simplemente dar a conocer la historia al público, tal cual es. La finalidad se va a basar o va a tener para su realización un discurso comunicativo. El discurso comunicativo de la obra que se va a adaptar va a depender también mucho del usuario al cual va dirigido, así como la manera en que quieres llegar a la finalidad. A la finalidad que quieres. Las principales funciones comunicativas que yo encontré que se usan mucho en las narraciones es la función emotiva, la cual apela a los sentimientos a los sentimientos para que el usuario se siente identificado con la historia, con cierta situación o con cierto personaje de la narración. Todo eso se que apela a que te mueva la tripa. La función poética, que apela a la estética, a los diferentes elementos estéticos, de modo que concuerde con tu finalidad y que le dé un anclaje a la historia. Y la función apelativa, que va mucho a intentar que el usuario
haga un proceso de análisis. O sea, los elementos de la obra van a direccionar al usuario a que lleve una... Iba a usar la palabra obligar, pero no sé. A que haga un cierto análisis y haga una cierta reflexión sobre el tema y llega incluso hasta cierta conclusión que tú esperes. Después encontramos que se debe delimitar a un público o un usuario en específico. Esto resuelve a la duda de para quién voy a hacer la adaptación o hacia quién voy a dirigir la adaptación narrativa. Al determinar un público se debe considerar el público primario o el público específico al cual vas a estar dirigiendo tu historia, y el público potencial que la historia puede enganchar. En este caso puedes hacer una historia basada en una temática infantil, y aún así por los elementos que estás manejando, tu público potencial puede ser gente más de edad mayor, ¿no? Entonces considera ambos usuarios, el primario y el potencial, para esclarecer exactamente el manejo del lenguaje y de los símbolos que vas a emplear dentro de tu adaptación, de modo que estos lo puedan entender y que les atraiga. Después tenemos el contexto. El contexto, tanto del usuario, el usuario social y político en el cual vive el usuario, al cual va a estar dirigido el mensaje, y también el contexto de la narración, ya que estas tienen que estar afines, si no tener el mismo contexto, tienen que tener cierta afinidad para que el usuario igualmente le entienda y le sea atractivo. Por ejemplo, hace unos 30 años todavía las obras de Oriente aquí en Occidente pues simplemente no pegaban. Era rara la película o el libro de Oriente que pegaba aquí, por el simple hecho de que las temáticas que se usaban o el lenguaje que se usaba no era afín al lenguaje que se usaba aquí en Occidente. Por último tenemos que considerar el medio o el soporte sobre el cual vamos a plasmar nuestra narración, nuestra historia. Vamos a considerar al medio desde sus aspectos técnicos, desde herramientas, tiempos, costos, etc., así como los aspectos comunicativos que nos puede ofrecer dicho medio o soporte. Algunos soportes van a atraer a un público más específico o te puede funcionar más hacia lo que tú pretendes que otros. En este caso, si buscas a un público infantil, lo más probable es que uses algo animado o algo con imágenes, cine, teatro. A comparación de, por ejemplo, un libro sin imágenes, puro texto, que difícilmente le va a atraer al niño. Entre los diferentes medios sobre los cuales se puede realizar una adaptación, en lo personal lo clasifiqué en 3 grandes bloques. El primero yo los consideré los medios visuales. Con eso no quiero decir que la percepción o la interacción de la narración se dé solamente a través de la vista, pero va a ser el elemento principal sobre el cual se va a hacer esta interacción. Entre los medios visuales sobre los cuales se puede generar una adaptación se encuentran las imágenes o pinturas, las esculturas, paisajes y espacios arquitectónicos y objetos de índole industrial. Todos estos al principio podrían parecer que no transmiten nada, que no tienen una historia implícita, pero realmente al ver un objeto, por ejemplo un espacio arquitectónico, con solo ver el espacio y la historia de ese objeto ya te está transmitiendo una historia, te está contando algo. Tal vez no de forma explícita, pero te está contando algo. Por lo tanto, estos medios dependen mucho de la historia, de la historicidad.
y de la antigüedad, que estos tengan con el arraigo histórico para tener un mayor apego narrativo hacia la gente. Después tenemos los medios auditivos. Igualmente no es porque sea el único medio sobre el cual se transmita la narración, pero es el medio principal. Entre estos medios tenemos lo que es el relato oral, que a mi consideración es la forma de narración más antigua de la historia. El hecho de comentarle a un grupo de personas cierta historia a través de la voz. Tenemos las grabaciones de audio, que no sé ahorita qué tan comunes sean, pero de mi niñez eran muy comunes encontrar audiolibros o cuentos. Y la música, la música, dependiendo de la música, te puede transmitir ciertos sentimientos, cierto tipo de, o te puede guiar hacia cierto tipo de sentimientos que ayudan a la historia, ¿no? Que te está contando algo. Por último, tenemos los multimedios, tanto físicos como digitales. Estos, como su nombre lo indica, se basan no solo en un sentido, se basa en que la narración te llega por más de un sentido. Los más utilizados son obviamente el cine, la televisión, el teatro, aunque se ha olvidado un poco, no hay mucha información, pero realmente el teatro, dentro de su narrativa, el momento cada experiencia es única en el teatro. Tenemos lo que es el libro en cuanto al contenido, no tanto como objeto. El libro como objeto puede considerarse un medio visual. Y a últimas fechas también, como se vio en las ponencias de lunes, los videojuegos también juegan un papel importante dentro de la narración. También abarcan, te cuentan una historia con la cual te enganchan y te obligan a interactuar con el videojuego. Estos medios obviamente requieren una mayor planificación, requiere que todas las fuerzas que intervienen en él tengan un peso específico, lo que es la imagen, el texto, el audio, y por lo tanto requiere un nivel más complejo. Bueno, eso sería en términos muy generales todo. Como conclusiones, podría decir que el proceso de adaptación, a mi parecer, es un mal necesario, ya que si bien no podemos hablar al adaptar de originalidad, sí podemos decir que es un gran proceso en cuanto a su realización y que merece la pena estudiarlo un poco más. La adaptación, aunque parezca algo sencillo por la cantidad de adaptaciones que hay diario de libros, de películas, ¿sí? Realmente es un proceso muy complejo que requiere de muchas variables para poder realmente trascender y cumplir con la finalidad que uno espera. Y por último, yo diría que la adaptación se debe de tener un estudio más general en cuanto a su creación, ya que este tema se ve muy aislado, y el cine va a ver cómo se hacen las adaptaciones, y el teatro igual, y la narrativa oral igual, y es realmente muy difícil encontrar elementos afines o elementos a partir de donde iniciar esto. Y esto sería todo.